De regreso aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Y escuchando el segmento anterior con una apertura de don Alfonso Torres Ulloa, mirándolo, el desastre que estamos convirtiendo nosotros en nuestros recursos naturales, de cómo este gobierno realmente no ha podido enfrentar a estos grandes depredadores de los recursos naturales. Y es crítico, es alarmante, es preocupante ver cuando el mayor violador de los recursos naturales del país sea el mismo Estado. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en las autoridades dominicanas? ¿Para qué está un ministerio de medio ambiente? ¿Qué están haciendo en favor o a favor de nuestros recursos naturales? ¿Qué pasa con las agencias o las instituciones ambientalistas que tienen que dar de frente a esto que está pasando? Pero también mirando, don Freddy, el discurso del gobierno, fue un discurso que lo quiso enfocar desde el punto de vista económico. Pero yo le digo a usted, Freddy, aquí en este país solamente se puede comer víveres, se puede comer carne. Yo creo que la vida ha encarecido bastante, no solamente es la carne, pero usted paga luz, no se habló del sistema eléctrico. Usted camina en la calle y no se habló tan claro con el tema de la inseguridad, que es algo importante ahora en este siglo XXI. Pero, don Freddy, todo el tema del desempleo que tenemos en la región del país que tiene la tasa más alta de jóvenes desempleados, solamente para hablar del renglón de la juventud. Y luego son tantas cosas que deberíamos nosotros de sentarnos, si tuviéramos una real preocupación por el país, por la sociedad, por la nación, de que el sector político y todos los sectores de vida nacional tener que sentarnos para ver qué vamos a hacer de este pedazo de tierra. Pero cuando vamos a la parte migratoria, todo el desorden que tenemos en la frontera, que tenemos en los consulados, que tenemos ahí de ver inclusive al nacional haitiano como un elemento de soborno, extorsión, para mucha gente vivir de esa situación de los indocumentados. Todo eso es parte también de la realidad social en la que estamos sumergidos. Y realmente yo realmente no sé qué va a pasar con este país, porque si queremos tapar el sol con un dedo, si queremos ocultar los grandes desafíos, si queremos engañar a la población de decir, don Freddy, que todo está muy bien, que este país está bien, que este país es rico y que todos somos ricos, entonces hay que decir que no hay nada que buscar en este momento y sobre todo con este gobierno. Don Freddy. Bueno, yo pienso que sí, hay muchas aristas. Tú te refieres en términos generales a las principales, a lo que dijo el presidente ayer en su discurso, como decíamos antes, de más de 2 horas. Lo mantuvo oyéndolo más de 2 horas. Y cuando analizamos punto por punto lo que el señor presidente comunicó ayer, habla de una bonanza económica y de una gran inversión. Pero él basamenta, el basamento de su política económica está sobre la base de transferir al sector privado capitales para que los maneje a través de los famosos fideicomisos a favor de lo que son las iniciativas público-privadas. Y habla incluso de un aumento del empleo, pero que ese aumento no se ve. Pero es un empleo también improductivo, porque mientras el costo de la vida, o sea, la inflación en los últimos 3 años de gobierno,
ha llegado de manera acumulada casi al 30%. Sí. Mientras tanto, el empleo y el aumento de sueldo de los que están empleados apenas se ha sentido en un 6%. Es lo que ha subido el salario, los ingresos de los trabajadores dominicanos. Pero más todavía, nosotros somos uno de los países en la región, ocupamos el 15º lugar, solo por encima de Argentina con sus problemas y de Venezuela. El salario mínimo en el país anda por los $200, $250, lo que equivale a alrededor de 11,000 pesos, es el salario mínimo que cobra la gran cantidad de la población. El salario promedio, o sea, el 70% de la población, el salario que está percibiendo son alrededor de los 11,000 pesos. Sí. Uno de los salarios mínimos que hay en el sistema, porque hay una distorsión con los salarios mínimos, tanto en el sector privado como en el público, pero después, según los subsectores, hay un salario mínimo para el turismo, que es donde más se basamenta, es uno de los más bajos en la región. El salario el sector turístico es sumamente bajo. El salario en las empresas pequeñas, en las medianas y en las grandes es diferencial. Entonces, con los ingresos, normalmente el salario promedio a nivel nacional anda por los 21,000 pesos. Pero supongamos que sí, que 21,000 pesos es el salario mínimo. Entonces, ¿en cuánto anda el costo de la canasta básica para el quintil más pobre de la población, para el quinto quintil? Anda en 25,000 pesos. O sea que ni aún poniendo lo que es el salario promedio de 21,000, alcanza para consumir lo que es la canasta básica del quintil más bajo. O sea, del más pobre de los pobres, le cuesta para sobrevivir cada mes 25,000 pesos al mes. Nosotros ocupamos, como te digo, en términos de salarios, el 15º lugar en la región. Y nuestra economía, y de eso se vanaglorian este gobierno y lo del gobierno pasado, dice que es la única que ha crecido, la que más ha crecido en todo, prácticamente en todo el mundo, solamente debajo de China. Aquí hablan ahora que en medio del desastre de la COVID, nuestra economía ha crecido un 7%. No, a la empresa privada, dándole exoneraciones, exenciones y facilidades de todas las clases. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Pero esa realidad, cuando uno habla a lo que él se refería con el tema económico, ¿cuáles son esas empresas? ¿Cuáles son esos sectores que sí están creciendo económicamente? Porque si hablamos del turismo, que veo que estamos con la bandera donde quiera que vamos, del turismo, si el turismo al final, ¿qué es lo que le deja al país? Porque son inversiones extranjeras. Así que la ganancia mayormente se quedan, esas inversiones se quedan en esos grandes inversionistas extranjeros. Pero si vamos al sector zona franca, yo creo que a la hora de hablar de economía en el país, hay un sector que no sé cuándo nosotros vamos a reconocer y tener el agradecimiento por lo que implica un dominicano que viva fuera del país. Entonces imagina, doctor, que esas remesas que llegan al país, imagínense que no llegaran. Yo quisiera saber qué haría el gobierno, qué haríamos nosotros sin que ese dominicano mandara esos 500, esos $1,000, esa remesa, que es uno de los pilares que mantiene hasta cierto punto a que este país todos no nos estemos comiendo uno con otro, doctor, porque esas remesas van apaleando un poquito toda esta inflación, toda esta crisis económica, todo este desempleo, y por lo menos la gente puede comer a partir de lo que otros pueden enviar. Entonces tú no lo tomes en cuenta en eso, pero hablamos del tema del empleo, pero ¿qué pasa? El Estado, la gente que no consigue empleo tiene que buscársela y al final tiene que montarse algunos negocios informales.
Pero el Estado lo que hace es que se lo endosa al empleo, que ha aumentado el empleo, como si ha sido el Estado que ha hecho que las gestiones para que esta gente puedan realmente buscársela en negocios informales para no morirse de hambre. Entonces, como tú juegas así con esa demagogia, con esa politiquería barata, entonces me dice a mí, y le dice a usted, y nos dice a todos, que no hay realmente un verdadero interés de resolver los problemas que tenemos en este país. Y de cara luego a una reelección el año próximo, en el 24. Así que usted y yo todos vamos a tener que escuchar muchísimas cosas, doctor. ¿Qué se va a hacer con el presupuesto de ahora en adelante? Porque ahora en la campaña, ahora en la política, de querer abarcarlo todo, porque hay un indicio que dice que en estas elecciones del año que viene, quien gane estas elecciones con alcaldías y todo eso al final va a marcar lo que puede pasar en el 24. Entonces yo como Estado utilizaré todos los recursos económicos para lograr eso. Y otra cosa que quedó ausente del discurso del gobierno, doctor, es que el gobierno no se refirió en ningún momento a qué, a la corrupción, doctor. Ese tema no lo tocó, el tema de la corrupción. No sé qué pretende el gobierno, si es que a partir de estas alianzas que pueden ocurrir más adelante, era mejor no tocar ese tema a partir de lo que puede venir. Eso es de las cosas que vi realmente, de lo que tuve que escuchar ayer, porque hay que escucharlo, porque nosotros que hacemos parte de opinión pública, no, aunque uno no quiera, pero uno tiene que escuchar para luego desenmascarar realmente qué hay detrás de este discurso de rendición de cuentas al país. Doctor. Pero tampoco se refirió a la ciudadana día por día, pero tampoco se refirió a las inversiones productivas, las que deben hacerse en los campos, sí, a través de los caminos vecinales, abrir carreteras para que el campesino que produzca pueda sacar sus productos hacia el mercado y conseguir de allí el sustento para mantener sus parcelas, sus pequeños predios y mantener a su familia. Pero tampoco habló, ya nosotros nos referimos ahorita a la salud, tampoco habló de la educación. Sí. Tampoco habló de la educación. No se refirió a la calidad, a los índices tan bajos que tenemos nosotros, a pesar de la cantidad de millones de pesos que que se distraen para educación y que queden en manos de los ricos, sí, que son los que venden los textos distorsionados, sobre todo los de historia. No se habló de la calidad de la educación dominicana, que en todos los índices internacionales estamos bastante bajos, el índice de PISA, todas las mediciones del nivel educativo de la población, sobre todo de los niños, quedamos muy mal parados como nación. Entonces, realmente, si tú te fijas, el presupuesto nacional como un elemento que debe medir realmente el índice de desarrollo del país, da pena, porque es que la mayor parte de los ingresos no van a actividades productivas ni de crecimiento de la población. Van simplemente, se escapan. Simplemente. Ese es el esquema. Es el esquema neoliberal, doctor. Ese es el esquema neoliberal. Así es. Así es. Entonces el presupuesto se reparte entre las exenciones y las exoneraciones. Aquí se exoneran casi una tercera parte de los ingresos fiscales. ¿Se le exoneran a quién? A los grandes ricos. Mientras el pobre es el que paga los impuestos, porque hay una plataforma impositiva en el que los ingresos se privilegian al consumo, no a las rentas ni a las ganancias. Y el que paga realmente el impuesto es esta clase media y la clase pobre, a través del consumo, a través del ITEVI, que todo lo graban por allí. Si hablamos del empleo, como usted bien dice, aquí el empleo es básicamente informal.
Y en la carga impositiva se le carga ese empleo informal a través del consumo. O sea, el que tiene un telefonito y le pone una recarga de 100 pesos, está pagando más de 30 pesos de impuestos. Más de 30 pesos de impuestos. Aparte de lo que te roban, porque a veces te roban hasta los minutos. Te roban hasta los minutos, no te lo ponen completos. Así es. No te lo ponen completo. Entonces, eso no implica desarrollo. Si nos ponemos en el término educativo, el porciento tan bajo que sale de la educación preuniversitaria, hay en el sistema educativo creo que hay 2.5 millones de niños que van a las escuelas. Y si tú miras la entrada a las universidades, no se corresponde con la cantidad que sale a todos los niveles, pero los que salen de secundarias creo que hay unos 300 y pico de miles de muchachos. ¿Cuántos entran anualmente a las universidades? Desertan. Una buena cantidad de los muchachos que deben ir a las universidades desertan. Pero hablemos de los universitarios. Adocenados allí, cuando logran salir con un título en la mano, ¿a dónde van? Tienen que irse entonces a la informalidad, porque no hay un empleo para los profesionales jóvenes. Entonces no estamos hablando de elementos que alguien, un gobierno los pueda tomar como para hablar del índice realmente de desarrollo del país. Hay un crecimiento económico, de eso no hay dudas, pero ese crecimiento económico se concentra en muy pocas manos, básicamente en las grandes empresas. No se convierte en un índice de desarrollo a través de la redistribución de esos ingresos en la población, a ningún nivel. Entonces, ni te dan una buena salud, ni la educación ha sido de calidad, a pesar de todos los millones de pesos que se ha dedicado a través del 4% del presupuesto a educación. Desde el principio se buscaron la manera de que ese 4%, en primer lugar, los primeros años, lo invirtieron, se lo dieron a los constructores y a través de los ISOE, y se enriquecieron por allí. A los estudiantes y a los educadores no fue a parar prácticamente nada de ese aumento del 4% para la educación. ¿Y cuáles son los resultados? Pues una desmotivación de los maestros y realmente una disminución de la calidad de los egresados del sistema escolar. Los maestros sobreviven en base a los préstamos. Si hacemos un estudio de cómo es que funciona la cooperativa de los maestros, es una de las más grandes que hay. Ahí casi el 100% de los maestros vive ahorcado. El salario va íntegramente a la cooperativa porque ellos tienen que tomar préstamos. Y si van a hacer una casita y le prestan en la cooperativa prácticamente un interés, usted me podrá desmentir, mayor casi que lo que consiguen en los bancos comerciales. Dígame a mí que soy parte también de ese sistema, a ver cómo no estoy tan bien ahorcado en la cooperativa de maestros. Igual, no hay de otra, doctor. Así es. Así es. Pero yo creo, doctor, entonces, hay que concluir. Uh-huh. Sí, le escuchamos. No, decía que hay que concluir que todas esas informaciones que nos dieron en la locución, yo creo que no impactan de manera positiva y directamente en la población. Sí. Es más, bueno, ya el tiempo nuestro aquí se agotó. Yo espero, y le mandamos un saludo a Juan Francisco de la Rosa, que él mañana en su intervención pueda hacer un discurso más acabado de su gobierno, porque también todos tenemos derecho a opinar. Todavía hay cosas que la vemos nosotros diferentes. Cada quien lo ve de cómo se siente, cómo esté. Pero yo creo que lo que tiene que ver con el índice de desarrollo en el país, dígase alimentación, no puedo decir que el dominicano se está alimentando mejor, dígase de un techo. Si antes teníamos la esperanza de tener un techo propio, ahora en los últimos años se nos hace más difícil, doctor, porque un apartamento que usted podía conseguir en 1.2 millones de pesos, ahora si nos da 3 o 4 millones
Así que no hay manera de una persona que gane un salario mínimo de 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos pueda meterse en un apartamento de esto. Así que nos aleja esa posibilidad. Si vamos, que no se tocó el tema del sector transporte, lo que implica un transporte en este país, tampoco lo tenemos resuelto. Y son muchas cosas. La inseguridad social tampoco creo que se ha dado un paso. Cada vez más vemos los feminicidios, los suicidios, los atracos, robos, y eso está ahí. No podemos entonces tapar eso con ninguna demagogia y nada. No es que seamos pesimistas, pero esa es la realidad y tenemos que enfrentar la realidad hablando con la verdad, cosa que no veo realmente con estos políticos nuestros. Despide el programa, doctor. Bien, vamos entonces a despedirnos acá. Yo creo que lo que hemos dicho es una visión realista, no pesimista, de la realidad a la luz de lo expresado ayer por el señor presidente de la República. No hay cambios. No han habido cambios en estos últimos 3 años. Nos han mantenido pendientes de darnos una respuesta a la gran corrupción que ha permeado el país en los últimos 50 años. Comenzar por lo menos a enfrentar ese flagelo. Y sin embargo nos van a dejar con el moño hecho, como decimos en el campo. Nos van a dejar a medio talle porque ya vemos que los problemas de corrupción se van a terminar de resolver ahora. ¿Sabe cómo? Vamos a hacer alianzas con los corruptos, sí, porque hay que buscar la manera de reelegir al presidente. Sí. Y para de mantenerse en el poder. Y si ahora, estos 2 primeros años, donde se tenía que estar en una luna de miel, que vamos a esperar nosotros los próximos 2 años que faltan, que Dios nos coja confesado. Así, gracias, doctor, por estar en este espacio, gracias al equipo, gracias a ese público, y que se queden ahí pendientes, porque la batería de los analistas de este espacio continuarán con Alfonso Torres Ulloa a la cabeza. Vamos a una pausa, Natanael, y ya regresamos. Bye, doctor. Bye, bye.